Vemos aquí, vemos aquí que el texto de memoria o el texto bíblico de esta lección dice, estableceré mi pacto, dice Dios, entre mí y ti. Les está hablando con quién, con Abraham. Dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es un diálogo que tiene nuestro Dios con Abraham. Y aquí menciona el término pacto perpetuo, ¿sí? Que Dios estableció con Abraham y toda su descendencia. Es decir, con todo el pueblo de Israel a través de las generaciones. Y ahorita vamos a ver cómo este pacto perpetuo no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que también tiene que ver con nosotros. Bien, primeramente vemos aquí, dice que cuando el pecado entró, es decir, desde esos tiempos, el pacto de salvación, Dios se comprometió con el hombre, en este caso con Adán y Eva, y lógicamente a través de todas las generaciones hasta llegar a nosotros. Dice que estableció un pacto de salvación con la humanidad. Es decir, Dios hizo un convenio con el hombre y a esto le llamó él el pacto de salvación. Y él mismo, es decir, Dios, diseñó ese pacto de salvación. Y aquí nos dice en este texto que fue desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, precisamente se llama el título de la lección el pacto perpetuo, porque este pacto perpetuo, que es el pacto de salvación con la humanidad, el cual Dios se comprometió. Y ahorita vamos a ver los términos de los pactos, cuáles son, y de cualquier pacto, y también los términos en relación al pacto eterno. Entonces, Dios mismo diseñó este plan, este pacto, y dice que desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que entonces que nosotros aún no existíamos y este pacto Dios ya lo había hecho con nosotros, aún antes de existir. Entonces, desde la fundación del mundo, entonces por eso se llama perpetuo, porque no tiene en realidad principio ni tampoco tiene fin. Es decir, este pacto es eterno, porque la palabra eterno eso significa algo que no tiene ni principio ni fin. Por ejemplo, nosotros no somos eternos, nosotros somos finitos, es decir, que tenemos un fin. Nosotros un día el ser humano va terminando su labor aquí en el mundo y se acabó ese lapso de tiempo. Y Dios, se dice que Dios es eterno, es decir, Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo es esto? Pues es algo que no podemos nosotros comprender con nuestro, aunque nuestro cerebro es maravilloso como Dios lo hizo, no lo entendemos. Y al menos aquí en la tierra no lo vamos a entender. ¿Sí? Y es decir, ¿cómo es posible que hay veces que nosotros nos ponemos a dudar de Dios porque llegamos a pensar, no sé si a ustedes, a mí alguna vez se me cruzó este pensamiento, de que bueno, y Dios, ¿cuándo nació? ¿O cuándo empezó a ser Dios? ¿O cuál fue el principio de Dios? Si Dios nos está diciendo que es eterno, entonces Dios no tiene ¿qué? Principio. Es decir, Dios tampoco tiene fin, es eterno. Y cuando Dios está hablando de un pacto eterno, ¿sí? Quiere decir que se diseñó y se hizo
desde siempre, aún antes de que Dios creara este planeta y antes de que Dios nos creara a nosotros. Es decir, pues aquí decía que cuando entró el pecado, Dios hizo ese pacto con el hombre. Y este pacto atañe a la humanidad, sí, al pueblo escogido al pueblo de Israel, pero escogió un pueblo, pero en realidad el pacto es para toda la humanidad. Pero Dios escogió un pueblo específico para que a través de ese pueblo, este mensaje del pacto eterno llegara a todos la humanidad y a todas las generaciones a través de los tiempos. Entonces, en este libro de Deuteronomio, que es el que vamos a estar estudiando este trimestre, ahí, de hecho, la palabra Deuteronomio quiere decir, deutero quiere decir por segunda vez, ¿sí? O otra vez, y nomos viene del término ley. Es decir, los estatutos de Dios otra vez dados. ¿Se acuerdan que Dios han existido desde siempre porque la ley de Dios es eterna? Pero al hombre se le había olvidado y entonces Dios, habíamos estudiado esto hace poco, Dios los escribe ahora el pacto lo escribe en unas tablas de piedra y las entrega a Moisés. Y entonces, eso lo relata, perdón, ahí en el libro de Éxodo, ¿sí? Pero el profeta Moisés, el hombre que se comunicaba con Dios y que daba los mensajes a su pueblo, escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Y también escribió el libro de Job. Pero bueno, del Pentateuco, es decir, del Penta de los 5 libros primeros, ¿sí? El Deuteronomio es el quinto. Y Deuteronomio es un quinto libro, pero donde hace un resumen, ¿sí? De todo lo visto en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, incluyendo cuando se dio la ley por escrito al pueblo de Israel, ahí en el libro de Éxodo, ¿sí? Entonces, en esta semana nosotros estudiamos aspectos del fundamento del pacto. Bueno, ¿cuál es el fundamento de ese pacto? También estudiamos o repasamos y recordamos cuál es el pueblo del pacto, ¿sí? ¿Qué pueblo es el del pacto? Y luego también vimos que cuál es el libro del pacto, porque se mencionan los libros del pacto, el pueblo del pacto, y entonces vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Y bueno, el compromiso con el pacto. ¿Cuál es el compromiso? Dios dice que se comprometió, dice al inicio de este texto arriba. Dios se comprometió con el hombre a salvarlo a través de un pacto. Pero todos los pactos tienen un compromiso de un lado y de otro, ¿sí? Dios se compromete a salvar a la humanidad de la muerte eterna, pero la parte del hombre con quien estaba haciendo el pacto, Dios también tiene un compromiso, y eso es lo que también repasamos en la semana. Y vamos a repasar también algunas imágenes de ese pacto, ¿sí? Bien, entonces, primeramente vemos ahí, vamos a ver lo que se refiere al fundamento del pacto. Y ahí tenemos un texto de Génesis 15:6 que dice que, y creyó a Jehová, se está refiriendo a Abraham, a quien le fue, en aquella charla, Dios le dice a Abraham que yo establezco mi pacto contigo y con tus generaciones. Y entonces dice aquí que Abraham le creyó a Dios. Yo voy a hacer un pacto contigo de aquí en adelante. El pacto, este pacto es eterno, es decir, de aquí en adelante con un pueblo. Pero ese pacto eterno estaba dado para toda la humanidad a través de Adán y Eva. Por eso es eterno. Pero en Abraham inicia una nación. Y entonces Dios quiere que esa nación que él escogió también tuviese el conocimiento de ese pacto eterno. Y dice aquí Génesis 15:6 que Abraham le creyó a Dios. Y por haber creído, como resultado, ¿qué pasó? Dice
entonces esto le fue contado por justicia. Dice por ahí algún texto en la Biblia que no hay justo ni aún uno en toda la humanidad, en toda la tierra. Es cierto, no hay nadie justo. Nadie justo ni alguien que haga justicia por sí mismo. Pero por medio del pacto que hace Dios con nosotros, es posible ser justo. Solamente es bien sencillo. Tenemos que creer. Aquí dice que Abraham era pecador como tú y yo, pero Dios dijo que era justo. ¿Por qué se lo contó como justicia? Porque le creyó. Eso quiere decir que nosotros también, con creer en este pacto, creer en las promesas de Dios, creer en sus mandamientos, creer en toda su santa palabra, en las Sagradas Escrituras, todo lo que Él nos dice, con eso estamos iniciando nosotros a tener una relación más íntima con Dios, con Jesús, y esa creencia que debe tener algunos requisitos, porque no nomás es yo creo, porque también Satanás cree. También Satanás cree en Dios, es decir, cree que Dios existe, como tú y yo. Pero aquí creyó a Jehová se refiere a algo más que solamente creer, y es lo que vamos a ir viendo, para que nos pueda ser contado como justicia. Entonces, el pacto perpetuo tiene 3 fundamentos, y eso vamos a ponerlos aquí enseguida. ¿Cuáles son esos 3 fundamentos? La gracia, para empezar. Es decir, tiene 3 elementos. El pacto perpetuo está fundado, es decir, tiene 3 fundamentos, está sentado en tres aspectos. Primeramente, en la gracia de Dios. La gracia viene de gratis, ¿sí? De regalo gratis, ¿sí? Es decir, que entonces es un regalo que Dios hace, el que nos haga justos por medio de su justicia, ¿sí? Con creer en Él. Y esto no es porque, es que yo tengo mucha fe y yo sí creo. No, es por gracia. Es decir, sin Dios, sin la gracia de Dios, sin la simpatía de Dios, sin el favor de Dios, nosotros no podemos adquirir esa justicia, porque esa justicia no es de nosotros. Entonces, el pacto perpetuo tiene 3 fundamentos. El primero es la gracia. Y la gracia es una cualidad divina, ¿sí? Que le mueve a Dios a ofrecer la salvación a quienes. A los israelitas en aquel tiempo, sí, a Abraham también, a través de todas sus generaciones hasta llegar a nosotros, ahora no solamente como pueblo, como nación, sino a toda la humanidad como fue establecido en un principio con Adán y Eva y toda su descendencia que creyese. Entonces, por gracia es que nosotros podemos tener o tenemos a nuestra disposición la salvación. El segundo elemento es la fe. O sea, Dios pone su parte. Dice, yo te ofrezco la salvación, pero ¿cuánto cuesta? No es gratis. La palabra gracia viene de gratis. Y entonces, pero también este pacto perpetuo debe de haber fe, porque la gracia sola, ¿qué pasa con la gracia sola? Si yo no creo como lo hizo Abraham, es decir, a través de la fe es como yo creo. Yo tengo fe en Dios, quiere decir yo creo en Dios. Si yo tengo fe en este medicamento, es que yo creo en ese medicamento. Yo le tengo fe a ese médico, quiere decir que usted casi nomás con ver a un médico cuando va a consulta se alivia porque le tiene fe, ¿verdad? Antes hasta puede ser que hasta antes de probar el medicamento. Cuando usted le tiene fe a algo o a alguien, eso es de mucho valor. Pero aquí estamos hablando de la fe en Dios, la fe en esa gracia, en ese pacto. ¿Y qué es la fe? Dice aquí. Dice, es el medio por el que se acepta el pacto. Sin fe, tú no puedes ni yo puedo aceptar ese pacto. ¿Sí? No puedo aceptar el pacto. Esa gracia yo la tengo que aceptar por fe. ¿Por qué? Porque la gracia no se puede explicar o no la podemos explicar con un método científico, ¿sí? La gracia se acepta por fe.
El creer en Dios, a Dios no lo podemos meter a un laboratorio y estudiarlo y decir, yo creo en Dios porque está comprobado que hay Dios. No, ¿quién te lo comprueba? Dios no es algo para comprobar, ¿sí? Dios es el creador de la ciencia, ¿sí? Es decir, sin Dios no se puede comprobar nada, al revés, porque sin la ciencia no existe si no existiera Dios, ¿sí? Entonces, la fe es el medio por el que se acepta el pacto eterno, porque se acepta el regalo, la gracia. Y esta es aceptada, es decir, la fe, tu creencia, Dios la acepta. Pero ahora no basta con eso, no basta con la gracia de Dios y que tú la creas, sino que nos falta el tercer fundamento, tercer factor, que es la obediencia, ¿sí? Y la obediencia, ¿qué es? Dice aquí que es la respuesta humana a lo que, ¿qué? A lo que demanda ese pacto en el cual tú estás creyendo, ¿sí? Dijimos que el pacto es un compromiso entre dos partes, ¿sí? En este caso, entre Dios y el hombre. Entonces, y ese regalo que Dios se compromete a darnos, yo lo acepto por medio de la fe. Tiene que existir fe. Pero luego cuando ya yo lo creí, entonces yo tengo que responder, ¿sí? Al requisito del pacto. ¿Cuál es, en qué consisten los términos del pacto? Entonces, obediencia es la respuesta humana a lo que pide el pacto. Entonces, que no se nos olvide que cuando estamos hablando de la salvación tiene que tener estos tres elementos. Gracia, porque es un regalo de Dios. La fe, porque tú necesitas creer en ese pacto, ¿sí? Que Dios está prometiendo. Pero para comprobar que tienes fe, debe de haber una respuesta a los requisitos del pacto. Y entonces pasamos o continuamos, perdón, con los fundamentos del pacto y vemos lo siguiente. Dice, la salvación es pues por fe, por la fe dada por gracia. Es por la fe dada por gracia. Y el resultado, ¿cuál es? Que es decir, la obediencia. El resultado de yo creer en ese pacto perpetuo es vivir de acuerdo a lo que estipula el pacto o a las estipulaciones, a lo que comprenda ese pacto. Esa fue la experiencia de quién? De Abraham. El pacto fue ratificado con sus descendientes, es decir, con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y a través de toda la historia. Cada descendencia o cada etapa o cada descendiente de Abraham tenía que ratificar ese pacto. Tú, por ejemplo, tienes un pacto con Dios y es que ya lo hiciste. Tú creíste, estás cumpliendo tu parte del pacto, pero ese pacto a tus hijos no les sirve hasta que ellos, es decir, tu hijo no se puede salvar con tu fe. Tu hijo tiene que desarrollar su propia fe, él tiene que creer en ese pacto y él tiene que seguir o cumplir con las estipulaciones de ese pacto. Es individual, pero es para todo, gratuito para todo mundo, ¿sí? Entonces, esa fue la experiencia de Abraham. El pacto fue ratificado a todos sus descendientes, pero toda la humanidad pueden abrazarlo. Los que son de fe, esos se les llama, ahí en Gálatas 3:7, a los que son de fe se les llama hijos de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. ¿Recuerdan? Dios le puso ese título o ese apodo, ¿sí? Porque Dios manifestó su fe en diferentes circunstancias muy extremas. Que también tuvo errores, sí los tuvo, pero como los vamos a seguir teniendo hasta que Cristo venga, mientras seamos seres humanos mortales, hasta que Dios le dé la inmortalidad al ser humano. Cuando Cristo venga, entonces se dejará de cometer errores y entonces, bueno, ya será otra vida muy diferente. Pero mientras tanto, para llegar a la eternidad, nosotros tenemos que aceptar este pacto con Dios. Y luego, bueno, ese pacto aquí habla de un pueblo, ¿verdad? Porque hace rato mencioné que a partir de Abraham inicia una nación, un pueblo, ¿sí?
Bueno, primero no fue nación, es decir, con el tiempo se convirtió en nación, pero empezó con una familia, con la familia de Abraham. De hecho, empezó con él solo, con él y su esposa, ¿verdad? Entonces, dice aquí Deuteronomio 9:5, dice, no por justicia ni por rectitud de tu corazón, dice Dios, entras a poseer la tierra de ellos. Se está refiriendo la tierra de los enemigos del pueblo, ¿sí? Aquí está hablando, esto lo escribe Moisés. Y estas son palabras que Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo. No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que vas a entrar a la tierra que yo te prometí, a la tierra que tienen ahorita ellos, otras personas. Dice, sino ustedes van a entrar, dice, por la impiedad de esas naciones. Es decir, esas naciones tienen ciertas características que yo no quiero, por lo tanto yo les voy a quitar esa tierra y se las voy a dar a ti para que tú la poseas. Y tienes que creerlo también, ¿sí? Y por ser así, unas naciones con mucha impiedad, dice, tú los vas a sacar de ahí y tú vas a poseer esa tierra. No creas que es porque te portas tan bien y porque eres bonito, ni porque eres muy recto, porque eres justo. No, no hay justo ni aún uno, ya lo dijo el apóstol por ahí, ¿verdad? Entonces, Dios decide darle la tierra al pueblo del pacto, es decir, al pueblo que inició con una nación que inicia con Abraham y ahora que era ya muy numerosa en los tiempos de Moisés, ¿sí? Entonces Jehová, dice tu Dios, las arrojará de delante de ti, los va a sacar de ahí, y para confirmar la palabra de Dios, que Dios le dio a tus padres, y luego ahí menciona desde Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, porque Dios así le prometió a quién, a Abraham. Yo te voy a llevar a una tierra, tu pueblo va a poseer una tierra especial. Pero para eso hay que sacar a esas naciones que están ahí, a esos pueblos. Y los voy a sacar porque son pueblos impíos, ¿sí? Así es que no es porque tú tienes características como para echar para afuera aquellos, no, es porque yo los voy a sacar. Y todo, a veces nosotros nos adjudicamos nuestros triunfos, pero en realidad cuando tú te gradúas de la escuela, cuando tú consigues un buen trabajo, cuando tú te casas, todo lo que te va bien, no viene de ti, aunque digas que con tu esfuerzo y con tu trabajo, no, viene de quién, de Dios. Aquí el pueblo de Israel pudo haber dicho, nosotros nos echamos para afuera a los cananeos, pero no fue quien, no fue el pueblo, fue Dios. Y como Dios quería castigar a esas naciones, dijo, pues las voy a castigar contigo, ustedes van a ser los el medio por el cual voy a echar para afuera aquellas naciones. Si el pacto se basara en la justicia, dice aquí, o la rectitud del corazón de Israel, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado más bien? No se hubiera confirmado ese pacto debido a su incredulidad. Es decir, si ese pacto, a ver, yo hice un pacto contigo, te voy a dar una tierra así, así, así. Si fuera por la justicia del pueblo, entonces, pues, no hubiera sido posible el resultado que estamos viendo nosotros, no se hubiera confirmado ese pacto, porque en realidad el pueblo de Israel era un pueblo como incrédulo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto? Miren, ahí está esa imagen por ahí de todo lo que hicieron renegar a su líder, a Moisés, y cómo se portaban mal vez tras vez a pesar de ver los milagros. Entonces, en realidad, no fue por la justicia de ellos. Ellos en realidad era un pueblo incrédulo, que se les tenía que estar recalcando cada rato. No sé si tenga alguna semejanza con nosotros ahora. Pero no es que yo sí creo. Bueno, si crees, entonces dice Dios, si crees en mí, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo no los guardo, entonces soy mentiroso, no es cierto que creo en él. Entonces, esto no nomás le queda al pueblo de Israel, sino nos queda también a nosotros. Nosotros no tenemos justicia propia o justicia que nos salve. Sí, nos tenemos justicia humana, pero esa no sirve para el pacto eterno. ¿Sí? Y luego dice aquí que el pacto se basa pues en la gracia divina. No hay mérito en el hombre, que nos quede bien claro eso. Ni como personas, ni como nación, ni como iglesia. ¿Sí?
ni por ser israelita, ni por ser judío, ni por ser David Harvey, ni por ser adventista, ni por ser de ningún grupo, etcétera, ¿sí? Entonces, no hay mérito en el hombre, que nos quede bien claro eso. Dios escoge a Israel, no porque lo merecía, sino porque dice aquí, por gracia, simplemente, como un regalo, porque un pueblo tenía que haber sido el elegido para dar a conocer este pacto eterno. Y Dios dijo, pues yo quiero a Israel, lo voy a escoger, ¿sí? No no porque era un pueblo, decíamos, justo, sino por gracia. Y gracia quiere decir que no se merece. El que recibe la gracia no la merece, por eso se llama gracia, ¿sí? Entonces, Dios lo hizo para cumplir las promesas que le había hecho a quién? A Abraham, Isaac y a Jacob, ¿sí? Y ese pueblo del pacto, eh, también en relación a esto del pueblo del pacto, también dice, bueno, este es el texto que leímos ahorita, pero dice aquí que así ocurre también con nosotros, con lo que le estaba diciendo. No podemos hacer nada para merecer el favor divino, ni somos capaces de vivir de acuerdo con las estipulaciones del pacto o de los 10 mandamientos, ¿sí? Que los 10 mandamientos forman parte del pacto, ¿sí? El pacto abarca algunos aspectos, entre eso, los 10 mandamientos, porque hay más mandamientos. Recuerden que no nomás son 10, son muchos, pero en los 10 mandamientos se encierra prácticamente todo, ¿sí? Es como un resumen de todos los demás mandamientos, ¿sí? Y luego, hablando de este pueblo del pacto, que nosotros no tenemos un mérito, dice, pero gracias a Dios que por su gracia, ese pacto, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moisés, por los apóstoles, etcétera, dice que se ha extendido hasta dónde, hasta nosotros. Y Dios nos perdona cuando quebrantamos su pacto. Nos perdona si nosotros nos arrepentimos, es decir, si nos duele habernos equivocado, ¿sí? No que nos duela la consecuencia, ay, me va a ir mal, no, me duele haber hecho sentir mal a Dios, le quedé mal en el pacto. Cuando hay un arrepentimiento sincero y se pide perdón por nuestros errores, por nuestra infidelidad, Dios, ¿qué dice? Nos perdona. Y entonces, el perdonarnos, si yo creo en ese perdón, como dice esta imagen que está aquí, es decir, yo acepto, como yo no tengo justicia, mi justicia no sirve para nada, dice, necesito de la justicia de Jesús. Y Jesús lo ilustra como con un manto, con una ropa nueva, ahí como se ve ahí. Dios impone el manto de justicia en nosotros cuando nosotros aceptamos por gracia ese pacto. ¿Cuándo? ¿Qué más? Con la fe que Dios también nos proporciona para poder creer, y luego también con el poder que Dios nos da para poder obedecer las estipulaciones del pacto. Todo depende pues de Dios, ¿sí? El pueblo dice aquí, perdón, no, enseguida dice que la siguiente diapositiva dice él y él, dice el texto el libro, hablando del libro del pacto, perdón, dice, y él, dice, habla de Dios, ¿no? Él anunció que su pacto, el cual mandó poner por obra, sí, por obra, hay que practicarlo. Los 10, ¿qué? Mandamientos. Miren dónde dice esto. O sea, hace rato yo dije que el pacto eran los 10 mandamientos. Dice, pues, ¿de dónde lo inventó? Aquí dice, Deuteronomio 4:13. Dios anunció su pacto y mandó ponerlo por obra. Es decir, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra, ¿sí? Y así es que entonces ese libro del pacto viene siendo ¿cuál? Deuteronomio, porque Deuteronomio lo vuelve a recalcar y ahí empieza a hablar del pacto más que el Éxodo. El Éxodo solamente da a conocer ahí los 10 mandamientos, pero ya el libro de Deuteronomio está hablando de ese pacto,
dice, él anunció su pacto. Y entonces el libro del pacto viene siendo Deuteronomio, el libro que estamos estudiando en este trimestre. El Deuteronomio lo escribió ¿quién? Moisés. Y él nos recuerda a la nueva generación, dice, a las nuevas generaciones en qué consiste ese pacto que Dios hizo con Israel, allá físicamente, ¿verdad? Pero que trasciende hasta nosotros. En aquella ocasión se dio a conocer los mandamientos en el monte Horeb o el monte Sinaí, que es el mismo. Y ese pacto, esos mandamientos tenían una parte humana y una parte divina, porque como es un pacto, tiene que haber dos partes. Sí, Dios, la parte humana dice aquí también, dice, guarden ¿qué? Mis mandamientos. Dios dice, para que este pacto tenga efecto, ustedes tienen que guardar mis mandamientos, es decir, guarden mi pacto. Perdón, el ser humano, perdón, el ser humano tiene que, la parte del ser humano es guardar los mandamientos y la parte divina, ¿cuál es? Este pacto que hizo, estos mandamientos que los hizo desde antes de la creación del mundo, Jesús se ofreció a morir por el pecador. Esta es la parte divina. Tú vas a guardar los mandamientos. Sí, yo los voy a guardar. Usted. ¿Y Dios qué hace con eso? Él entonces dice, yo voy a morir por ti. Tú lo que tienes que hacer nada más es cumplir tu parte del pacto. Entonces, las estipulaciones, es decir, guardar mis mandamientos. Antes de recordarles los mandamientos, Moisés dice recordarles porque los está viendo por segunda vez en el libro de Deuteronomio. Ya los habían visto por allá en el Éxodo, ¿sí? Y antes de recordarles los mandamientos, Moisés busca un compromiso personal, ¿sí? Dice ahí Deuteronomio 5:3, el pacto se hizo ¿con quiénes? Es personal porque bien, se lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y así cada uno de los descendientes de Abraham, hasta que el pueblo, hasta que el pueblo se hizo una nación. Sí, se hizo una nación y el pacto ahora era para la nación. Y ahora el pacto era para la nación, pero también con cada una de las personas. Es decir, el pacto es con toda la humanidad, el pacto eterno, pero en lo individual con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces el pacto es personal. ¿Dios y quién? Dios y yo. O sea, nadie se puede salvar por el pacto que yo haga. El que se va a salvar es el que respete el pacto, ¿sí? O el que acepte y respete el pacto. Dice aquí en este libro Dios nos cuida, inspirado, dice, la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de ¿qué? ¿Sí? ¿De los qué? Dice aquí, de los consensos celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo, por eso se llama eterno. Ha existido desde toda la eternidad y va a seguir existiendo. Y se le llama, por eso, pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese. Dios no tuvo principio. Así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Siempre fue su delicia de Dios ofrecer, dar por medio de la gracia, ofrecernos ese pacto eterno, dice este libro inspirado. Y bueno, el pacto también tiene un compromiso, decíamos, y ya mencionamos algo, ¿verdad? Dice, a fin de exaltarle, dice Deuteronomio 26:19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, esto se lo dice a Israel y nos lo dice a nosotros como iglesia, como personas, dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, dice que hizo, dice, para loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo, una iglesia santa, una persona santa delante de Jehová tu Dios, ¿no? Dice, como él lo ha dicho, por eso él hizo ese compromiso. ¿Para qué? Para exaltarnos
sobre todas las personas, sobre todas las naciones que él hizo, ¿sí? Pero con un fin, ¿sí? Para loor y fama y gloria. ¿De quién? Pues de Dios. Es decir, usted y yo recibimos, creemos por fe en el pacto eterno y empezamos a obedecer los requisitos para obtener ese pacto eterno con un fin, ¿sí? El fin es darle que la honra, la gloria a Dios, la fama, el honor, para que todas las demás personas que no conocen ese pacto, vean a un pueblo, a una iglesia, a una familia, a una persona, lo vean como algo diferente, algo especial, algo que les llame la atención y entonces les nazca la curiosidad de querer saber cómo es que eres tan especial. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les han dicho en algún momento, alguno de ustedes, oye, ¿por qué nadie completa ya con la quincena ni con lo que gana? Entre más gana, pues creo que menos completa. Y tú, ¿cuántos trabajos tienes? No, pues yo nomás tengo uno. Y tu esposa trabaja. No, mi esposa no trabaja, nada más tú sí. Y tus hijos, pues nada más uno o ninguno, o no tengo hijos, etcétera. ¿Y cómo le haces para completar? O sea, están viendo algo especial en ti porque nadie completa con el salario y tú sí. Entonces, ahí es donde tú debes ahora de dar a conocer este pacto eterno. Es porque Dios, ¿no?, hizo un pacto conmigo y me dijo que cuando yo le devolviera la parte que le corresponde para mi sostén, en el trabajo que yo desempeño, es decir, el diezmo, y si yo aparte apoyo a los necesitados con mis ofrendas y a la iglesia, etcétera, Dios hizo un compromiso, hizo un pacto conmigo y él me dijo que el pan no iba a faltar en mi casa y que tú con lo que ganaras ibas a completar, iba a ser suficiente y que esto y que lo otro. Entonces la gente dice, a ver, pues quiero conocer ese pacto, ¿sí? Por eso dice que este pacto fue para, ¿qué dice? Para loor, para fama y para gloria de Dios, ¿sí? Entonces, pero a través de quien está dentro de ese pacto. ¿Cómo eran esas naciones sobre las cuales Dios iba a exaltar a Israel? ¿Sí? En este caso, hablando del pueblo, no como personas, sino como pueblo, ¿qué naciones Dios quería impresionar a través de Israel? ¿Sí? Bueno, dice aquí que, como eran las naciones, ¿cómo eran, perdón, una pregunta, cómo eran las naciones sobre las cuales Dios quería exaltar a Israel? Dice, Israel necesitaba un compromiso, el versículo 13 de Deuteronomio 18. Israel necesitaba un compromiso serio con Dios. Sin duda, iban a sentirse atraídos por las costumbres corrompidas de las naciones sobre las que estaban transitando y rodeados de los pueblos cananeos. Pero el compromiso era, porque el título de esta diapositiva dice el compromiso con el pacto. Compromiso era, debían apartarse poquito, mucho, más o menos, y no dice, completamente de quiénes, de las costumbres de esas naciones y ser perfectos ante Dios. Entonces, esas eran naciones idólatras, impías, adoraban a toda clase de ídolos, al mismo Satanás, hacían sacrificios de personas humanas, como se muestra en esta imagen, etcétera. Entonces, Dios quería que su pueblo fuera completamente diferente, no poco diferente, completamente. Y Dios quiere lo mismo ahora de nosotros en el presente. Que seamos completamente diferentes en el buen sentido, es decir, no que nos cataloguen como alguien antipático, alguien que no tiene simpatía o empatía con las demás personas o que no encaja aquí ni allá, no. Diferentes en el aspecto de que nosotros, como estamos bajo un pacto y es eterno, nosotros somos diferentes porque nosotros adoramos un solo Dios, nosotros obedecemos los 10 mandamientos, nosotros hablamos diferente. Diferente quiere decir mejor, más bonito, con otro léxico, con otra, sí,
Entonces, de otra forma, y entonces, oye, ¿tú por qué hablas así? Oye, tú nunca te he oído decir una maldición. ¿Por qué? Oye, si todos decimos, ven, empiezan a ver algo especial. Y eso lo tiene que notar los demás pueblos, las demás iglesias, las demás personas, las demás familias, los demás vecinos, etcétera, ¿sí? Entonces, el compromiso con el pacto eterno también dice aquí que, permítame tantito, dice aquí que fueron colocados en el mundo el pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros, dice, para hacer, ¿qué? Una luz que iluminase a las naciones y que las llevase al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios fue a poner precisamente, le dio esa tierra? ¿Por qué no le dio allá por las Filipinas, por allá, ¿verdad? No, lo puso precisamente en el centro del mundo conocido antiguamente. No lo puso ni en la orilla, lo puso en el centro, es decir, por donde se estableció el pueblo de Israel, por ahí era el cruce de todo. Es como decir Aguascalientes aquí en México. Por Aguascalientes cruzan todas las carreteras casi que van para allá, para arriba, para todos lados. Es decir, lo puso en un lugar estratégico y las iglesias también deben de estar colocadas en un lugar estratégico donde se vean de todas formas, de todos lados, de arriba, de abajo, de la izquierda, que converjan ahí las avenidas, etcétera, para que la gente vea que ahí existe una iglesia y entonces empiecen a indagar, empiecen a tener la curiosidad que el mismo Espíritu Santo les da. Y Dios ahí colocó al pueblo de Israel. Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué lo puso ahí rodeado de puras naciones así, así? Pues porque quería que las naciones, ¿qué dice? Fueran iluminadas, porque ahí iban a cruzar todos, ¿sí? Todos ahí cruzaban los caminos principales en aquel entonces, ¿sí? Y que se llegase al conocimiento de la verdad. A ti te puso en un trabajo, te puso en una escuela, te puso en un barrio. A veces llegamos a creer que, bueno, yo lo escogí, no, pues a lo mejor, a veces tú escoges, pero a veces Dios escogió ese lugar donde tú estás porque quiere que tú seas una influencia en ese lugar. Entonces, si hoy entramos en el pacto con Dios, necesitamos el mismo compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Ser luces que conduzcan a otros a la verdad, ¿sí? Y bien, dice este texto de Deuteronomio 14:1 hablando de las imágenes del pacto, que ya estamos finalizando. Dice, hijos son ustedes de quién? De Jehová, su Dios. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. ¿A quién le está hablando? Pues a su pueblo. Pero como todo eso trasciende hasta las últimas generaciones antes de que venga Jesús, entonces también tú y yo estamos incluidos ahí. ¿Somos qué? Hijos de Jehová, nuestro Dios. ¿Y qué imágenes usa Dios para esto? Bueno, aquí tenemos nosotros este texto que dice, el pacto es un acuerdo, ¿cómo? Legal, ¿sí? ¿Entre cuántas partes? Entre dos partes. Esto que se me trae aquí no me deja ver, ya se borró. El pacto es un acuerdo, lo que empezamos a decir en el principio, es un acuerdo legal entre dos partes. Deuteronomio está presentado para nosotros con un estilo y forma de pactos legales existentes donde en las sociedades de aquel entonces, en las sociedades egipcias y los hititas, dice aquí, ¿verdad? En tenía, Dios lo ilustra de acuerdo a cómo se conocía lo que era un pacto en esas culturas y en esas sociedades. Este formalismo lo puede hacer parecer el pacto, puede hacerlo que nos parezca frío y distante, y se exento de vitalidad y de relación. Dice, por eso Dios tiene que usar otras imágenes para que nos quede bien claro, para representar su relación y que veamos que sí implica una relación de Dios con nosotros, ¿sí? Y las imágenes que Dios utiliza, ¿qué son? Aquí en rojo. Pues la gracia. Porque ¿de dónde salió esa gracia? ¿Por qué tiene que hablar de la gracia? Pues es que la gracia
Sí, es una imagen de gratis, sí, de una, de amor hacia el ser humano, hacia un ser creado que cayó y Dios que quiere y siempre quiso que no nos perdiéramos para siempre y entonces nos da el pacto de salvación, el pacto eterno. Dice, gracia y amor para quienes. Si estamos hablando de gracia, es que es para los que no lo merecemos. ¿Sí? Gracia y amor para los que no lo merecemos. Y ningún ser humano en realidad lo merecemos. No hay justo ni aún uno. Entonces, la gracia y el amor son dos imágenes que Dios utiliza para que podamos comprender de mejor manera el pacto, ¿verdad? Y entonces él nos llama a sus hijos, ¿sí? Porque nos demuestra su amor. Al llamarnos sus hijos, nos está demostrando su amor, aunque, fíjense, aunque seamos desobedientes, Dios, la sangre de Cristo, nos cubre nuestros pecados y nosotros aceptamos y volvemos a la fe y volvemos a la manifestación de la fe que es el, el cumplir con nuestra parte, es decir, cumplir ciertos requisitos como son los mandamientos. Entonces, la salvación, sí es cierto, es por gracia y es gratuita, pero es por fe. Pero dice el apóstol Santiago que la fe, si no tiene obediencia, dice la fe sin obras no existe, es muerta, no es fe. La fe tiene que tener obediencia. Sí, porque a veces nosotros vamos a un extremo. Algunas iglesias dicen, no, es que la fe y solo la fe y otros, no, es que tenemos que hacer buenas obras y portarnos bien. Y la fe, no, entonces, ¿cómo está? Pues no, es que son las dos cosas. Es la gracia. Luego tú por fe, con la fe que Dios te da, tú aceptas la gracia. Dios te la da la fe, tampoco es de tuya, para que no te vanaglories. Sí, entonces dice, eso lo dice San Pablo. La aceptas la gracia por la misma fe que Dios te da, y entonces Dios, tú empiezas a obedecer por fe, pero esa obediencia tampoco es tuya. Dios te da la fuerza de voluntad para obedecer. Entonces, en realidad, de nosotros no, para nuestra salvación, no es nada. Todo es un regalo. El que tú seas fiel, el que tú obedezcas a Dios, es un regalo que Dios te da también, fortaleciendo tu fuerza de voluntad, tu libre albedrío, lo respeta, pero te fortalece la voluntad para que tú obedezcas. Entonces, Dios a través de su amor nos trata como un padre trata a su hijo y nos ama como un padre, pero aquí dice entre paréntesis un padre que ama a su hijo, pero un padre de qué tipo? Ideal, porque no todos los padres somos ideales, ¿sí? Somos padres porque engendramos hijos, pero el padre ideal tiene que tener ciertas características y esas características son las características de quién? De Dios, que también le transmite a los padres para que ellos los puedan transmitir a sus hijos, ¿sí? Y finalmente, él dice, nos saca ¿de dónde? Del horno de hierro, dice Deuteronomio 32. No, perdón, Deuteronomio 4:20. Nos saca del horno de hierro, dice. Dice, nosotros somos su heredad, nos rescata, dice, dice, somos su heredad, el terreno donde ¿qué? Donde él habita, ¿sí? Dios habita en las familias, habita en las naciones que lo obedecen, que aceptan este pacto. Dios habita en la persona que acepta este pacto y cumple con su parte. Dios habita porque en el cuerpo humano, porque dice que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, miren todo lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y finalmente, nos quedamos con este texto que viene por ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 195. Dice, nosotros mismos debemos todo ¿a qué? A la abundante gracia de Dios. Todo. Si tú cumpliste años, se lo debes a la abundante gracia de Dios. Si tienes un trabajo, a la abundante gracia de Dios.
Si perteneces a una buena familia, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Dice, la gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. Es decir, nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Fuimos hijos por creación, porque Dios nos hizo. Pero por medio de la redención y la gracia, Dios nos hace otra vez, porque nosotros decidimos ya no ser hijos de Dios. Y entonces dice, no, dice, ahora pues yo te voy a adoptar otra vez como hijo. Te me fuiste, pero otra vez eres mi hijo. Ahora por gracia, por redención, por la sangre de Cristo, el pacto ordenó nuestra, dice, adopción. La gracia en el Salvador, en Jesús, efectuó nuestra redención, nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra generación y nuestra exaltación, perdón, nuestra regeneración, ¿sí? Es decir, el que nosotros llegamos a tener un cambio significativo en nuestra vida de carácter y de todo, de pensamiento, de creencias. Dice, efectuó nuestra redención, nuestra regeneración. Dios puede hasta regenerar hasta nuestras neuronas cerebrales para pensar de otra manera, ¿sí? Dice nuestra regeneración y nuestra exaltación, hacer que coherederos con Cristo, coherederos, o sea, juntamente con Cristo, vivir por una eternidad en las mansiones celestiales por toda una eternidad. Dice, dice, revelada esta gracia en quienes, en nosotros. Nosotros podemos, es decir, esa gracia puede ser revelada en ti, en mí, para que otros la vean. Si algo que no está revelado no se puede ver, como las fotografías de antes, los rollos, aquellos que, pues tú tomabas fotos y sacabas el rollo y todo oscuro y como que se veía y no se veía alguna imagen. Entonces, pero ese rollo tenía que ser revelado para poderlo ver claramente. Entonces, para que el mundo pueda conocer, ver claramente el pacto eterno, ¿sí? De salvación, tiene que ser revelado, y para que se les revele, no va a ser de otra forma más que por el medio de quién, tuyo y mío, por aquellos que hemos aceptado este pacto eterno. Y bueno, pues con esto terminamos el repaso de nuestra lección. Mi deseo y oración es que podamos nosotros entrar a este pacto y aceptarlo por gracia, por fe, como una gracia, como un regalo de Dios, aceptarlo por fe y cumplir nuestra parte en las estipulaciones de ese pacto. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.